Si usted no está. Muy buenas tardes para todos y todas. Ya se van uniendo a la sesión. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, como ustedes vieron, pues nosotros tenemos nuestra sesión dentro del proyecto EPALATAM. Hoy tenemos el tema de redes y ciencia de datos para revisiones exploratorias de literatura y para eso hemos invitado al profesor Alejandro Pérez Riascos. El profe Alejandro es físico, máster en física de la Universidad de los Andes, doctor en física de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues su experiencia ha estado alrededor de la ciencia de datos y los sistemas complejos, especialmente en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ciencias, el Departamento de Física, y pues con quien hemos venido trabajando algunos temas en cronicidad, especialmente en ese acúmulo de datos que esta red ha producido y que pues parte de lo que él nos va a contar es precisamente esta experiencia. Entonces le damos la bienvenida al doctor Alejandro Pérez. Profe, bienvenido. Está la Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico. Nos están acompañando diferentes países de Brasil, de México, y pues de Colombia, nuestras colegas de la red. Em, a ver, a quiénes más veo, si nos quieren nos ponen en el chat de dónde más nos están acompañando, porque compartimos de Perú, veo por acá, Jocelyn, ahí la veo, está conectada ya desde el servicio. Gracias, Jocelyn. Esta es una red de investigadoras de Perú, mira, Ivonne, de Barranquilla, en Colombia, pues ahí tenemos varias colegas de Medellín, del Tolima, también incluso del evento que recientemente tuvimos en Ibagué, el profe también nos acompañó, de Barranquilla, de San Gil, vi por ahí, aquí está Marta Lucía Alonso, de Cali, veo Olga Osorio de Cali. Bueno, entonces ahí se nos van a ir uniendo nuestros colegas de la red para escucharlo. Entonces, pues le damos paso a la presentación y vamos a tener al final una sesión de preguntas para que podamos interactuar en este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación a, esta, a este evento que tiene con la red. De verdad me da mucha alegría estar aquí porque eh, para mí ha sido de mucho interés y para varios investigadores de sistemas complejos ha sido de mucho interés trabajar con temas de salud. Entonces, estar con ustedes aquí, pues de verdad es como avanzar en esa dirección y por eso estoy muy feliz de participar en este evento. Eh, entonces yo les voy a hablar de cómo utilizamos las redes para el análisis de literatura científica o en general para ciencia de datos. Entonces ahí ya ven mi pantalla. ¿Sí? Ahí ya ven mi Sí, señor. presentación. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, de lo que les voy a hablar. Entonces, en la primera parte les voy a hablar de detección de patrones y minería de texto, cómo se puede tomar bases de datos y analizarlas a diferentes escalas por medio de ciencia de redes, aunque hay muchos más métodos para hacer esto. Y luego les voy a mostrar la aplicación de este tipo de algoritmos en dos casos. Uno es el análisis de texto en patentes de una sustancia química que se llaman ciclodextrinas. Estas ciclodextrinas son muy útiles en la industria farmacéutica. Y otro caso dos, ya más familiar a ustedes, es la minería solamente de los títulos de proyectos de investigación de la red. Entonces, al final voy a cerrar todo esto, pues casi que abriendo la discusión de dónde estamos, porque en temas de salud y en general, en todo lo que se trata de minería de datos, pues la inteligencia artificial está tomando muchísima fuerza. Sin embargo, pues hay aspectos éticos y, y otros aspectos de estos algoritmos que debemos considerar
cuando hacemos minería de datos con redes neuronales artificiales. Entonces, pues yo trabajo en sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema de muchas partículas en el que nosotros, o de muchos elementos, en el que conocemos bien cómo son los elementos básicos del sistema. También conocemos bien cómo son las interacciones entre elementos básicos. Sin embargo, cuando ya vemos muchas partículas interactuando, el comportamiento es mucho más rico, tiene mucha más riqueza que las reglas básicas que definen al sistema. Entonces, así hay sistemas complejos muchos son sistemas complejos. Por ejemplo, en las ciudades entendemos bien cómo funciona un semáforo, cómo funcionan bien dos semáforos. Sin embargo, sincronizar todos los semáforos en una ciudad es una tarea que es muy, muy difícil de lograr. Entonces, así nos encontramos con muchas cosas, y para describir matemáticamente esos sistemas, pues son muy útiles las redes. Entonces, las redes son un concepto matemático en el que está formada una red por nodos que describen partes de un sistema y líneas entre pares de nodos que representan las interacciones. Entonces, con este concepto de red, nosotros podemos describir muchos sistemas. Por ejemplo, los aeropuertos en el mundo. Aquí, si se trata de aeropuertos en el mundo, entonces cada punto o cada nodo va a ser un aeropuerto, y si hay un cierto número de vuelos entre dos aeropuertos, pues podemos poner una línea. Y así también podemos hacerlo con texto. Por ejemplo, con textos podríamos decir si cada nodo es un artículo, y si dos artículos tienen palabras comunes o una alta cantidad de palabras comunes, pues podemos decir que están unidos por medio de esta red. Y algo que es importante en la ciencia de redes es la detección de comunidades. Hay una serie de algoritmos ya bien conocidos que permiten detectar grupos de nodos que tienen una alta conectividad en comparación con las conexiones que tienen con los diferentes nodos de otras partes de la red. Entonces, aquí se ilustran las comunidades. Esta es una red real de Facebook. Son los amigos que tiene una persona en Facebook, por ejemplo. Y entonces, cuando le preguntamos al usuario de Facebook, dime quiénes son estos usuarios, y le empezamos a decir con el nombre estas personas, entonces nos dice, estas son mi familia. Y si vamos a este otro grupo y les mencionamos los nombres, pues nos dicen, estos son amigos del trabajo, y estos otros son amigos de la universidad, y así todo esto tiene sentido, ¿sí? O sea, se puede interpretar estas comunidades cuando hablamos con alguien y le preguntamos por toda esta información. Entonces, esto puede ser una forma de clasificar datos. Y entonces, la pregunta de investigación que hemos estado tratando en los últimos años ha sido saber si de verdad estas comunidades representan patrones en bases de datos. Y ya después de varios años de probar esto, pues ya tenemos la certeza de que sí, que esto nos permite detectar patrones en bases de datos. Un ejemplo sencillo para que vean cómo funcionan estos algoritmos es el sistema de bicicletas compartidas en Nueva York. Cada nodo de esta red representa una estación de bicicletas donde los usuarios pueden tomar bicicletas y las utilizan y las entregan en otra estación. Entonces, con los datos históricos de cómo funciona este sistema, nosotros podemos hacer conteos de cuántas bicicletas iniciaron en una estación y terminaron en las demás estaciones del sistema. Todo eso se puede guardar en esta matriz. Esta matriz es muy útil en temas de movilidad. Se llama la matriz origen-destino, y con diferentes colores están codificados los viajes entre estaciones. Y simplemente diciendo, como si hay un límite, si hay un mínimo de viajes entre dos estaciones, las vamos a considerar que están interactuando. Y con todo eso, pues convertimos toda esta información en una red, y esto es lo que tenemos para la red de Nueva York. En el caso de Nueva York, podemos obtener dos comunidades, una amarilla, otra roja, y hasta ahí llega la ciencia de redes. Nos da simplemente los grupos de nodos que están en cada comunidad. Sin embargo, cuando regresamos al mapa de Nueva York, pues parece como si hubiéramos trazado con una regla aquí en el mapa
una división de dónde están las comunidades amarillas y dónde están las comunidades rojas. Y esta clasificación pues resulta ser muy útil para la gente que administra el sistema de bicicletas compartidas, pues le ayuda a tomar decisiones, porque con esto ya sabemos que muchas bicicletas inician en las estaciones amarillas y terminan en las estaciones amarillas, asimismo con las rojas. Esto se lo puede aplicar para cualquier sistema de este tipo, de bicicletas compartidas. Por ejemplo, para Chicago también tendríamos 3 comunidades, y regresando al mapa lo que tenemos son como 3 tipos de estaciones. 2 grupos están al norte de la ciudad, casi que como si hubiéramos hecho en el mapa una división con una regla. Quedan estas 2 comunidades en la parte norte y otra comunidad grande en la parte sur. Todo esto entonces ayuda a tomar decisiones sobre este sistema y nos ayuda a entender patrones en cómo se da la movilidad en este sistema. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es el texto, la minería de textos. Entonces, para probar estas ideas, trabajamos con un grupo de químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ellas estaban interesadas en patentes, en aplicaciones farmacéuticas de las ciclodextrinas. Las ciclodextrinas son una sustancia química que ayuda a solubilizar fármacos. Y entonces ellas tenían muchas patentes, muchos textos de patentes, y entonces necesitaban una metodología que les ayude a clasificar todo ese texto. Lo estaban haciendo de manera manual prácticamente, estaban leyendo patente por patente, tomando notas e intentando clasificar. Y entonces ahí me uní al grupo, al equipo para aplicar todo esto, tomar los textos de las patentes, y solo con esto de pensar en convertir todo el texto en una red, poder determinar grupos de patentes que tengan aplicaciones similares de las ciclodextrinas. Entonces, los datos analizados pues son 1998 patentes con aplicaciones farmacéuticas de las ciclodextrinas. Todo esto se puede descargar, toda la información de patentes se puede descargar de forma masiva para minería de datos en algo que se llama el Derwent Innovation Index. Muchas universidades tienen también comprada esta base de datos. Entonces aquí se puede, solo así como funciona Scopus, o sea, se pone en un buscador, se pone las diferentes palabras clave, se pone las restricciones, se puede poner el año, los años en los que se quiere hacer el análisis, y descarga un archivo que puede ser que nosotros utilizamos para la minería de datos. Entonces, en las patentes, pues las patentes son muy particulares porque buscan registrar la invención, pero mostrando lo mínimo de cómo se realizó la invención. A diferencia de los artículos, que el objetivo es mostrar todo lo que se hizo y las conclusiones, cosas así. En este caso no, está como escondida la información, porque tienen que proteger pues la invención que están patentando. Entonces, son difíciles de leer las patentes, pero hay 2 secciones que son importantes, que es el uso de lo que se está registrando en la patente y qué es lo nuevo en la patente. Entonces, con estos datos son de pocas palabras, pueden ser solo, por cada patente pueden ser unas 200 palabras aquí, o sea, es menos que un resumen de un artículo. En la novedad también son unas 200 palabras en cada patente. Entonces, con todo esto, pues ya podemos aplicar nuestra metodología de convertir toda la información en una red y analizarla. Entonces, en un momento inicial, pues cada nodo lo que representa es el texto en una patente, y luego lo que hacemos es sacar las palabras clave en cada patente. Se hace una minería de datos en la que se remueve, por ejemplo, números, signos de puntuación, de signos de interrogación, cosas así. Se quita todo lo que no dé un contexto específico de lo que se está patentando. Por ejemplo, se quitan palabras, artículos, por ejemplo, el, la, y, todo eso se quita. Se quita todas esas palabras y ya se queda cada patente después de ese filtrado, se representa por medio de un conjunto de palabras clave.
palabras que están en el documento de la patente. Y entonces cada patente tiene esto y hay una operación matemática. O sea, al final lo que nosotros tenemos por cada patente es una lista de palabras clave y esto se puede representar por medio de una flechita en un espacio. Y lo que hacemos para comparar si dos patentes son similares o no es con una operación que nos da el ángulo entre dos flechitas en el espacio, que estas flechitas se llaman vectores. Con ese ángulo ya nosotros podemos decir si son similares o no. Si dos patentes son totalmente similares, si coinciden totalmente en el texto, pues las dos flechitas van en la misma dirección, el ángulo entre esas flechas es 0. Entonces ahí quiere decir que las dos patentes coinciden en su texto. Y conforme van difiriendo en sus palabras, pues se va aumentando el ángulo entre estas dos flechas. Y con eso, simplemente con esa información, nosotros podemos como poner un límite de cuánta similitud queremos que exista entre patentes y formar de este texto de patentes, formar algo en el que ya hay conexiones. Si son similares, si hay similitud en el texto, entonces ponemos una línea y si no hay similitud, pues no hay líneas. Y a toda esa estructura, pues ya es una red en la que podemos aplicar las herramientas estándar de detección de comunidades y entonces tenemos grupos de palabras clave ahora ya representando a todo un conjunto de patentes de aquí, luego a otro conjunto de patentes de aquí, a otro conjunto de patentes de aquí. Detrás de todo esto, pues hay muchas cantidades, o sea, cantidades de análisis estadístico que nos ayudan a tomar decisiones, por ejemplo, de cuándo, de en qué momento estos valores de la similitud entre patentes, estos valores de aquí, cuándo en realidad decir si estos patentes son similares o no. Todo eso se hace con un análisis estadístico de la novedad, del texto de la novedad, del uso. También hay justo el límite en el que decidimos cuando vamos a coincidir dos patentes similares, pues está denotado por esta H y se van formando diferentes redes que podemos nosotros, para diferentes valores de H, nosotros podemos analizar y todos estos análisis estadísticos que están aquí, pues nos dan características de las redes que están asociadas a esto. Sin embargo, esas redes también las podemos visualizar y esto es lo que tenemos, por ejemplo, para las 1998 patentes, para los textos de novedad reportadas en las patentes, nuestros algoritmos detectan 9 grupos importantes. Entonces aquí están las 9 comunidades con diferentes colores. Entonces lo importante es que esto le podemos, cada una de estas comunidades pues tiene los artículos, están los textos y podemos hacer análisis estadísticos de todas las palabras que hay ahora en cada comunidad. Pues, por ejemplo, de esta comunidad 1, que está en violeta, pues nosotros tenemos esta red, esta misma es la que está aquí. Y aquí, entonces, haciendo un análisis de todas las palabras que hay en todas estas patentes, en este caso, pues tenemos esto. Y ya una vez que tenemos esta clasificación, pues ahí es el momento en el que volvemos con los expertos en el campo y les preguntamos, mira, estamos obteniendo esta clasificación con nuestro algoritmo y entonces los expertos en el campo pues dicen, esto tiene que ver con cierta cosa y nos ayudan a interpretar todo esto que obtuvimos únicamente con patrones matemáticos de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que resalta un experto es que en la novedad de estas hay un grupo en el que habla sobre la solubilidad de las ciclodextrinas. Entonces, por eso aparece la palabra agua, soluble, tableta, acuoso, líquido, solución. Entonces un experto puede ver fácilmente qué es esto. Lo mismo sucede con el uso, o sea, en la parte de la patente cuando reportan el uso de estas ciclodextrinas, pues de nuevo aplicamos la misma metodología y encontramos 11 grupos que son importantes. Por ejemplo, entonces el grupo 1 resulta que habla de las formas farmacéuticas de las ciclodextrinas. Entonces, aparecen todas las formas farmacéuticas, por ejemplo, tableta, cápsula, granular, píldora, polvo, oral. Todo eso es las formas en las que se administran las ciclodextrinas.
Incluso con esta minería de datos, pues las investigadoras se dieron cuenta que no se administraba ciclodextrinas en parche. Entonces, eso las llevó a investigar para ver si se podía hacer parches para administrar fármacos con ciclodextrinas por medio de parches. Y eso las llevó a trabajar en una patente en esa dirección, por ejemplo. Pero si analizamos el otro grupo, por ejemplo, se encuentra todo lo que tiene que ver con las ciclodextrinas y el tratamiento del cáncer. Por eso aquí la palabra clave es tumor. Y estas otras palabras también están asociadas con cáncer. Cáncer y fármacos utilizados con ciclodextrinas para el tratamiento del cáncer. Entonces, con eso, pues nosotros podemos en realidad hacer minería de datos de lo que queramos. O sea, la misma metodología, esto que hicimos aquí, pues se puede hacer, por ejemplo, para artículos. Si uno tiene una base de datos de resúmenes de artículos, puede aplicar esto directamente. Yo, por ejemplo, para mis artículos de investigación, cuando he trabajado en temas en los que no conozco bien, llego y busco todo en Scopus, miles de artículos, aplico esto, y cada grupo, después uno lee cada grupo de artículos, pues dice algo sobre esa base de datos. Entonces esto ya lo hemos probado por muchos años y la verdad, en todos los casos que lo hemos aplicado funciona. También lo utilizamos en una investigación con artículos ya, con resúmenes de artículos, para hacer la minería de datos de 25,000 artículos relacionados con fármacos y en el cáncer. Y la meta de esa investigación era identificar fármacos que puedan servir para el cáncer infantil, para el tratamiento del cáncer infantil. Entonces, después de hacer mucha minería de datos, de ver con listas de fármacos y todo lo que detectaban las comunidades en artículos, pues al final las investigadoras encontraron un fármaco que se podía reposicionar, que ya había funcionado en otras cosas, pero que podía ser útil para el tratamiento de cáncer infantil, y eso lo llevaron a una investigación de la que después sacaron un artículo. Entonces, este tipo de minería pues es muy general, es para ver grandes grupos de artículos y al final identificar, darse un panorama global de cómo está un campo, sin los sesgos que tienen, por ejemplo, los artículos de revisión. También hemos comparado los resultados que dan esta metodología con lo que reportan en artículos de revisión, y lo que hemos visto es que los artículos de revisión por lo general no cubren todas las comunidades. Se hace mucho énfasis en algunas comunidades en las que los autores del artículo de revisión son expertos, pero se desconocen totalmente algunas comunidades. Entonces, esto tiene la ventaja de darnos el panorama global de cualquier tema en el que nosotros tengamos el acceso a resúmenes, por ejemplo. Entonces, algo que les quiero mostrar es que para esto no es necesario, en la detección de patrones, a veces no es necesario tener todo el texto, por ejemplo, del resumen del artículo. Simplemente con los títulos ya a veces es información suficiente para hacer una clasificación. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo con la doctora Lorena Chaparro, en la que tenemos acceso a los proyectos que hacen uso de los instrumentos de la red Cronifam. Y entonces, aquí tenemos una lista de proyectos únicamente. Se registra el proyecto para el que se está pidiendo diferentes instrumentos, y solo con la información del título tenemos 167 títulos de proyectos entre el 2020 y el 2024. Ya podemos aplicar esta metodología igual, así como se las mostré aquí, y convertir toda esta información en una red. Entonces, los 167 títulos de proyectos, ahora cada nodo es un título de un proyecto, y con estas medidas, si hay coincidencias entre los títulos, las palabras que hay en los títulos, pues vamos a establecer líneas entre los nodos de la red. Y luego, con algoritmos de detección de comunidades, identificamos grupos que entonces la meta es que esto tenga sentido o no. O sea, una vez que ya tenemos estos grupos, pues la idea es hablar con alguien experto en el tema, en este caso la doctora Lorena, que conoce muy bien todos estos títulos de los proyectos, y entonces ahí
es empezar a trabajar ya con el experto en el área para armar como descifrar qué es lo que está encontrando este algoritmo. Entonces, esto es lo que estamos encontrando para estos títulos. Por ejemplo, hay una red, esta red roja aquí, tiene, haciendo el histograma de palabras, pues tiene todo esto. Entonces, aquí ya no estamos hablando de fármacos, estas son palabras clave de investigaciones en su área. Entonces, ustedes ya son las personas que me pueden decir de qué se trata todo esto. Pero, pues, entonces, luego lo podemos discutir cuando estemos en la parte de preguntas, pero por el momento, tal vez lo que resalta aquí es que hace mucha referencia a hogar, está hogar, familia, persona, por ejemplo. Entonces, aquí hay un grupo de proyectos que trabajan justo en esta dirección. Sin embargo, el otro grupo lo que hace mucha referencia es a adulto mayor. Y tal vez uno podría resaltar la parte informal. Y entonces aquí viene otro grupo de trabajos que son muy distintos a estos primeros. Y por último, hay algo que es, por ejemplo, paciente crónico, y tal vez se puede resaltar también la palabra renal. Entonces puede que aquí haya algo clave en este grupo que tenga que ver con renal. Entonces, a veces cuando se identifican palabras clave, así como renal, por ejemplo, entonces uno puede llegar y volver a filtrar todas las bases de datos y centrarse solamente en los proyectos que tienen la palabra renal, volver a construir una red y empezar a entender con más detalle esto. O sea, esto es, por eso hago referencia a algo que se llama análisis multiescala. Esto es tal vez a una escala intermedia en la que se detectan estos grupos, pero dentro de estos grupos pueden haber otra detección de comunidades que me dé otros subgrupos, y así puedo ir armando toda una historia de cómo está estructurado toda esta base de datos. Entonces, eso es algo muy útil, y entonces tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, ya les mostré en el análisis de texto en patentes, pues es muy bueno porque permite sondear cómo está un campo completo en el que un grupo de científicos quieren patentar, por ejemplo. Entonces, nos sirve mucho para darnos una idea global de todo el campo. También en resúmenes de artículos, pues podemos llegar hasta 40.000 artículos en un análisis y ir viendo a diferentes escalas. O sea, una vez que se identifica un grupo, se puede analizar lo que hay de nuevo en ese grupo y otra clasificación, y así podemos ir estructurando todo. Entonces, sirve muchísimo para hacer, por ejemplo, artículos de revisión. También para investigar, pues para la revisión rápida de temas, sin necesidad de leer un artículo de revisión, por ejemplo, podemos hacer esto simplemente descargando información en Scopus, descargando los resúmenes de artículos y ya aplicando esta metodología. También es útil para ver la producción de grupos de investigación. Por ejemplo, hace un par de años hice el análisis de todo lo que investigaba el Departamento de Física en la Universidad Nacional, y entonces pues ahí estaba claramente, cuando presenté los resultados, pues cada uno se identificaba los grupos y decía, yo soy de este grupo. Aquí está mi área de investigación y sí, eso es lo que yo trabajo. Entonces, uno lo puede utilizar para analizar grupos de investigación, para identificar áreas de oportunidad, por ejemplo, analizar patentes o artículos. Y lo que estamos haciendo, o sea, lo nuevo actualmente es combinar todo esto. Por ejemplo, estos histogramas requieren de un experto que nos ayude a interpretarlos, y a partir de la información de estos histogramas, pues construir un texto que después ya sea algo como un artículo de revisión. Sin embargo, pues con la ayuda de ChatGPT o de otras inteligencias artificiales, lo que se puede hacer es como decirle, mira, estos son los resúmenes o los textos que tengo, necesito que construyas un documento a partir de toda esa información en esta proporción, utilizando estas palabras clave. Y entonces ahí lo que puede hacer es construir un texto, y ya el experto lo que vendría a hacer es como una especie de referee, simplemente a ver si el texto de verdad es correcto o no, si está reflejando lo que en realidad está en los documentos. Entonces eso es lo que queremos hacer a futuro, y bueno, estamos avanzando en esa dirección.
¿Dónde estamos entonces? O sea, en la aplicación de la ciencia de datos para investigación hay dos grandes campos en los que hay mucho interés. Uno es lo que les mostré, es el análisis matemático de los datos, es detectar patrones matemáticos en los datos. Aquí lo que hicimos, la detección de comunidades, es detectar patrones. Y hay otra parte, hay otra área gigantesca en la que tengo muchos datos y lo que quiero es simplemente detectar patrones con algo que aprenda. Entonces, eso es lo que se llaman redes neuronales artificiales y la, la particularidad de esto es que estos son algoritmos que van aprendiendo de los datos. Entonces, cada uno tiene sus pros y contras y eso es lo que quiero mostrarles en el resto de esta parte. En la parte de análisis de detección de patrones por medio de matemáticas o el análisis matemático de los datos, hay muchos algoritmos similares que funcionan similar a lo que les mostré para la detección de comunidades. Siempre lo que se busca es tomar las bases de datos, llevarlas a un espacio matemático donde ahí se puedan detectar los grupos. Por ejemplo, ya una vez que están en un espacio donde puedo hacer diferentes medidas matemáticas, diferentes algoritmos van clasificando esto de diferentes formas y después se vuelve a la base de datos y se dice, bueno, esta es la clasificación que encontramos. Y así hay muchos algoritmos, los más conocidos pues son K-means, de clustering, de componentes principales, y dentro de esos estaría lo de redes. Entonces, todo esto se puede aplicar también para la minería de texto. Sin embargo, pues lo que pasa es que hay información que es mucho más compleja. Por ejemplo, clasificar aquí las emociones de estos niños en estas diferentes fotografías, pues es algo muy difícil de hacer con patrones matemáticos. Simplemente tomando la información de los píxeles e intentar dar una respuesta a cuál es la emoción que tiene cada niño es de verdad una tarea matemáticamente muy difícil, casi que imposible matemáticamente. Sin embargo, actualmente lo que tenemos son muchísimas fotografías con emociones, por ejemplo, si la tarea es clasificar emociones en fotografías, pues tenemos muchísimas imágenes ya clasificadas que pueden servir para entrenar una red neuronal y a partir de eso tener un clasificador de emociones, por ejemplo. Y así se puede hacer con información compleja, por ejemplo, eso es lo que se ha hecho pues con mucha información que ya tiene mayor complejidad, por ejemplo, análisis de videos de cámaras de seguridad, imágenes, por ejemplo, todo el área de imágenes médicas entre aquí. Entonces, en imágenes de tórax, por ejemplo, lo que hace pues un profesional que entiende de imágenes de tórax y permite identificar si un pulmón está sano o no, pues toda esa tarea es una tarea muy compleja que no la podemos hacer con estos algoritmos. Sin embargo, tenemos millones de imágenes de tórax que permiten entrenar estas redes neuronales. Lo mismo pasa con el texto, la gramática, por ejemplo. Eso es lo que hicieron con ChatGPT. O sea, tenían tanto texto que pudieron entrenar una red neuronal que ya aprendió la forma en la que escriben los humanos. O, por ejemplo, un automóvil autónomo, toda la información de cámaras y sensores que tienen los vehículos autónomos, pues ya se puede procesar para tener vehículos autónomos y así con muchas cosas, por ejemplo, caminar. Caminar es una tarea compleja, pero ya ahora hay robots que pueden caminar gracias a las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales pues son otro tipo de algoritmos, o sea, al final eso que se llama una red neuronal artificial, pues no es parecido a un cerebro, en realidad es más parecido a una tabla de Excel. Son una serie de operaciones matemáticas que se hacen para entregarle datos a algo que se llama una red neuronal artificial. Por ejemplo, aquí una imagen de un dígito escrito a mano, un 4. Si tengo muchas imágenes de dígitos 4 escritos a mano, puedo utilizarlas como entrada para esta red neuronal para ir calibrando las diferentes conexiones de esta red y al final que me diga sí, es un 4. Y así con eso hago un entrenamiento y después del entrenamiento, cuando ya los resultados que está dando son confiables, entonces ya le entrego una nueva foto de un dígito escrito a mano y la red ya aprendió esa tarea, está entrenada y
y ya puedo, ya da el número correcto que estaba escrito mal. Entonces, este tipo de algoritmos pues son fáciles de implementar una vez que la arquitectura de esto, de cómo está construida la red, está definida. Eso es lo que hacen los ingenieros que programan las redes neuronales, analizar qué arquitectura es la que va a aprender la tarea. Y lo interesante de esto es que no es necesario buscar un tratamiento matemático para procesar los datos. O sea, la red simplemente uno le entrega datos a la red y ya me ahorro todo el trabajo de estar calibrando todo, por ejemplo, lo que hacemos aquí para obtener los patrones en los datos, pues todo eso ya me lo ahorro y lo único que tengo que hacer es esperar, darle muchos datos, entrenar esto hasta que en algún momento se aprende la tarea. Sin embargo, aquí es importante resaltar que los resultados que da este método no son explicables, o sea, no entendemos por cómo aprendió. ¿Sí? Incluso si volvemos a la misma red neuronal, la borramos y la volvemos a entrenar, queda otro tipo de red que va a dar otros resultados. O sea, no es determinista en el sentido de que no va a dar siempre los mismos resultados. Entonces, eso es algo importante al analizar redes neuronales. Y entonces esto tiene mucha aplicación en casos en los que no se necesita tanta certeza de si el resultado es correcto o no. Por ejemplo, recomendar películas en Netflix, pues no hay tanto problema si te recomienda bien 10 películas y unas 2 falla. ¿Sí? Entonces no hay consecuencias graves en eso. Pero, por ejemplo, cuando hacemos esto para aplicaciones, por ejemplo, para detección de cáncer en una imagen, pues decirle al paciente, equivocarse en un paciente en decirle que tiene un diagnóstico de cáncer, pues eso sí puede ser muy grave. Entonces, por eso hay aspectos éticos también de las redes neuronales que deben tenerse en cuenta, y pues todo eso también se traslada a ChatGPT, que es una red neuronal. Al final es esto mismo, solo que con una arquitectura más grande y con un entrenamiento de datos, de muchísimos datos sobre textos y conocimiento que hay en el Internet. Entonces, en esta parte de las aplicaciones en salud de la minería de datos y de la inteligencia artificial, pues las grandes empresas de fármacos pues han entrado con todo y en alianzas con otras empresas, por ejemplo, que producen toda la arquitectura de cómputo para hacer los análisis de redes neuronales. Por ejemplo, la más importante tal vez aquí es NVIDIA. NVIDIA produce las tarjetas de video que son en las que se puede hacer todo este entrenamiento de las redes neuronales. Entonces esto, pues las empresas farmacéuticas ya lo conocen bien, le han apostado muchísimo dinero. Sin embargo, en el área de la salud en Colombia, por ejemplo, en la parte de análisis de datos en hospitales, pues todavía nos falta entrar con todo esto. Entonces, les quiero dejar este artículo que es como una perspectiva, ya es del 2022, pero para el caso colombiano está muy vigente todos los temas que cubren en este Nature Medicine, hablando sobre cómo es el futuro de la medicina en un mundo lleno de datos. Entonces, aquí, en esta parte superior de todo esto, pues están las cosas que ya sabemos hacer, por ejemplo, los artículos de revisión, la información de los expertos. Todo esto es algo que ya conocemos, lo que está publicado en artículos, por ejemplo, artículos con refereo. Todo esto esto es lo que hacemos típicamente en la ciencia y pues en el área de la salud en este caso. Sin embargo, hay cosas en las que debemos crecer, por ejemplo, todo ese análisis de datos de los textos de las historias clínicas, eso es algo que están los datos ahí, pero que todavía no tenemos como una política estandarizada para hacer minería de datos en todo eso. Entonces, hay aspectos de la confidencialidad, del formato de los archivos, todo eso que por el momento hacen que no sea posible hacer minería de datos de historias de pacientes, por ejemplo. Está toda la parte de adquisición de datos por medio de dispositivos que puedan estar en el paciente o de biosensores. Está toda la parte, por ejemplo, de la parte social de los pacientes, de comportamiento, de genética, todo eso. Hay muchísima información a la que todavía no se le ha hecho como una minería masiva de datos para detectar patrones. Está lo de la información de
de los laboratorios, por ejemplo. Y de este lado está la parte de redes neuronales artificiales que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer minería solo de los datos de investigación, por ejemplo, para la revisión de literatura en tiempo real. La idea es que, por ejemplo, en los hospitales, pues el médico o una enfermera puedan tener acceso a un chat en el que directamente le pregunten algo y con análisis de la literatura científica tomar decisiones, tomar las mejores decisiones posibles. Todo eso sí es posible con las redes neuronales, con la detección de patrones, pero ya es una cosa de quererlo hacer, o sea, de tener acceso a los datos y empezarlo a programar, pero sí es posible crecer en esa dirección. En Colombia, con la tecnología que tenemos y todo, yo creo que se puede hacer. Y sin embargo, pues todo esto, bueno, aquí les dejo también otra perspectiva, pues en el uso de la inteligencia artificial. Esto está más centrado en todos los datos que pueden haber, o sea, cómo es la salud en un mundo de ciencia de datos, hacia dónde debemos crecer. Esta es de la inteligencia artificial, cómo puede transformar la salud. Entonces también es una perspectiva. Y finalmente, algo que sí hay que considerar es que esto no es exacto en las redes neuronales. Los patrones matemáticos que detectamos sí son exactos. Y por eso esto es fácil de publicar. Cuando se analizan patrones matemáticos, es fácil de publicar en una revista. Sin embargo, cuando se utiliza inteligencia artificial para el minado de datos, por ejemplo, ya no es tan claro y entonces algunas revistas no aceptan ese tipo de metodologías. Lo que sí aceptan son el análisis de patrones en los datos como la detección de comunidades. Entonces, al ser las redes neuronales algo que a veces funciona o no se sabe por qué funciona, entonces ahí hay muchas cosas pues, legales y éticas que deben considerarse y más en el área de la salud. O sea, en el área de la salud de verdad los aspectos éticos son enormes en comparación con otros campos y entonces les recomiendo también mini review que es del 2022, pero para el contexto colombiano pues esto está muy vigente. Vi este artículo tiene alrededor de 800 citas, entonces es algo que de verdad en los últimos años pues se ha estado discutiendo muchísimo. Y hay todo tipo de cosas éticas, por ejemplo, pues lo de los datos, la seguridad de los datos, la protección de los datos de los pacientes, pero también están los sesgos que puede tener, o sea, dependiendo de cómo tenemos las inteligencias artificiales que estemos utilizando, pues pueden haber sesgos y eso puede ser complicado. También está la transparencia. Al ser algo como una caja negra que procesa información, no sabemos bien, entonces si de verdad se está haciendo algo transparente, puede ahí que esté oculto algo como los sesgos y entonces también esa es una parte importante. También la inclusión, nuestros datos a veces pueden estar desbalanceados hacia ciertos grupos y entonces eso también crea más sesgos. Entonces hay muchas cosas que de verdad tienen que considerarse y eso es parte del debate actual. Sin embargo, como comentarios finales, pues lo que quiero mostrarles es que es importante guiar la investigación en salud utilizando minados de bases de datos. O sea, actualmente estamos en capacidad de minar grandes cantidades de datos que pueden ser textos, como lo que les mostré, pueden ser textos para los resúmenes de artículos, por ejemplo, y los resultados que obtenemos con una metodología así, pues tienen poco sesgo. En realidad sí le hace justicia a todos los campos que puedan haber en una investigación. O a todos los diferentes grupos que puedan entrar en una investigación en particular. Definitivamente esto se puede apoyar con ChatGPT. En un futuro cercano lo que dicen muchos expertos es que en un futuro cercano ya no será necesario programar. Muchas cosas de lo que les mostré pues requieren programar. Todo esto que les mostré está hecho en un programa que se llama Python. Sin embargo, con ChatGPT ya puede generar los códigos que hacen todas estas tareas y eso será en un futuro cercano, muy cercano en realidad. Para la minería de datos les recomiendo tomar como insumo Scopus. Scopus es esta base de datos que permite descargar pues, los resúmenes de artículos de investigación, miles de resúmenes. Entonces ahí se puede tener acceso a grandes cantidades de artículos, de
de resúmenes de artículos, y con ChatGPT se puede avanzar en algoritmos de clasificación. O también pueden asociarse con algún experto en datos que les ayude con esa parte. Y definitivamente el reto para todos nosotros es explorar aplicaciones de la IA en sus diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, para el análisis de literatura, para literatura científica y que no alucine tanto como ChatGPT, está otra inteligencia artificial que se llama Coral AI. Con Coral AI uno se puede apoyar justo para hacer este tipo de análisis también, justo para hacer esta parte de la interpretación. Una vez que ya tenemos las clasificaciones, por ejemplo, si ya tenemos esto y tenemos los artículos o las patentes donde están, si son artículos, se puede utilizar Coral AI para analizar esos grupos de artículos. Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Entonces, ahora creo que podemos discutir algunas cosas de esto. Gracias, profe Alejandro. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Alguien quiere hacer la pregunta directamente o en el chat? Mientras que se animan, había una pregunta, pues que de pronto se mencionó al final, pero de pronto como para que nos quede un poco más preciso, ¿cuáles podrían ser esas limitaciones metodológicas que se reporten en los estudios que hacen este tipo de análisis de redes y ciencia de datos? Y específicamente pues en los temas de salud, que ese es el foco que nosotros pues tenemos en esta red, pero de pronto pues si lo han identificado en otras investigaciones que puedan ser extrapolables a la investigación científica. ¿Cuáles crees que pueden ser esas limitaciones metodológicas? Especialmente mirándolo como desde la interoperabilidad o eventualmente esas decisiones clínicas que se puedan tener al final. O sea, cuando se trata de algoritmos matemáticos para clasificar la información, lo difícil a veces es capturar qué es lo que uno está buscando. Entonces, en el caso de texto, no, en el caso de texto aquí es un análisis exploratorio. Le entregamos nuestras bases de datos y nos saca grupos de palabras. Pero después, cuando tenemos esos grupos de palabras, sí necesitamos interactuar directamente con el experto y que nos diga. Entonces, ahí ya va a depender de la habilidad del experto para ver todo ese conjunto de palabras y interpretarlas. ¿Sí? Entonces, ahí dependemos de eso. Ahí sería bueno apoyarnos más de otras, de inteligencias artificiales que comprenden bien, que entienden ya el texto y que nos construya ya algo más estructurado en el que el experto ya actúe como si le estuviéramos entregando un artículo y mira, evalúanos este artículo. ¿Sí? Entonces, ese paso todavía es una limitación y es porque estos patrones matemáticos no tienen problemas con la gramática, digamos, con la capturar la secuencia de palabras, cómo están organizadas, cuál palabra es más importante en una frase. Eso es muy difícil de capturar con estos algoritmos. Y entonces ahí es donde tenemos que irnos a la inteligencia artificial, que ahí sería con grandes cantidades de datos ya entiende bien cómo escriben los humanos, pero el problema es que se tiene la tendencia a inventarse cosas que no son. Y entonces ahí vienen todas las cosas éticas también y todo. Por eso es que todavía en muchas revistas, pues la inteligencia artificial no se la acepta como metodología de investigación. Y entonces dice, no puede ser ChatGPT el coautor de un artículo. ¿Sí? Y todos los aspectos éticos son los que hay que tener cuidado. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos preguntan aquí que pues como enfermeros estamos muy inquietos en todos estos temas de ciencia de datos, de inteligencia artificial. ¿Cuáles has visto de pronto en los diferentes centros especializados que pueden ser los cursos o diplomados que ayuden a formar desde lo básico de pronto hasta niveles más avanzados en estos temas, profe? Bueno, lo primero pues es lanzarse uno solo a ver, o sea, ChatGPT ya está pues muy amigable con el usuario. Prácticamente el primer paso es lanzarse a hablar con una inteligencia artificial
y empezar a incorporarla cada vez más en cosas de investigación. O sea, eh, yo creo que pueda guiar mucho simplemente uno desde sus temas, empezar a trabajar, a trabajar solo con las IAs y hablar ya es un inicio. Por ejemplo, esto que hacemos de Scopus, pues antes era como así pensándolo, pensábamos mucho de qué palabras poner, qué palabras no, pero uno puede utilizar la misma IA para decirle a Scopus, ayúdame, ayúdame con la IA, con ChatGPT, uno le puede decir, mira, soy investigador en este campo, estoy trabajando en este tema y estoy buscando esta información en Scopus. Ayúdame a diseñar la ecuación de búsqueda. Y ya lo hace. Entonces, el primer paso definitivamente es perderle, perderle el miedo a ir y hablar con las IAs. Y de cursos, pues hay muchos cursos y definitivamente hay algunos que no hacen ningún énfasis en las cosas matemáticas, sino directamente en cómo se diseñan el el prompt y todo eso. Y pues eso también es algo que pues se ha movido bastante, pero así específicamente que les pueda yo recomendar un curso, no, no tengo algún, pero seguro pues en los invitados que han tenido aquí a las conferencias, seguro alguien les ha hablado de eso, ¿no? Porque de verdad es un tema que sí es pues es muy importante pues en estos tiempos en investigación. Eh, yo como recomendación, si les gusta la parte de revisión de literatura científica y trabajar directamente con artículos, les recomiendo ampliamente Coral AI. Coral AI de verdad es maravilloso y no alucina porque uno tiene que entregarle el artículo original y a partir del artículo original saca información clave. De verdad es muy útil lo que puede hacer para investigación Coral AI. Entonces, o sea, aquí, a ver, entonces Sí, les había una recomiendo pregunta allá, estaba ahí en el chat. ahí, Coral AI. Estaba precisamente preguntando para efectos de las revisiones de literatura, está la Notebook LM, que se ha usado porque también tiene la posibilidad de subir los artículos que vayan a revisar. Entonces nos preguntan, pues que si esto pues puede servir para algunas revisiones Scoping Review, si se hará válido como metodología y para publicaciones o algún tipo de minería. Entonces, para publicaciones, definitivamente la mayoría de revistas no aceptan las redes neuronales como instrumento de investigación, porque cada vez o sea, cada vez que se corre un algoritmo en redes neuronales, pues da unos resultados distintos. En cambio, toda esta parte de clasificación matemática de los datos, da siempre lo mismo y incluso es reproducible. O sea, si alguien que está leyendo el artículo implementa lo mismo que se dice, que la misma metodología obtiene los mismos resultados. Pero cuando es con redes neuronales, con inteligencia artificial, no se obtienen los mismos resultados. Y tal vez esa parte de la reproducibilidad es la que hace que todavía no permitan pues el uso de estas vías en investigación. Entonces ahí sí, lo recomendable sí es tal vez incorporar a alguien de ciencia de datos y aplicar alguna metodología estándar o apoyarse en ChatGPT para crear los algoritmos, pero que sean ya de análisis matemático de los datos. Entonces, eso sí creo que se puede. O sea, ya no va a ser necesario en un futuro muy cercano, o sea, por ejemplo, 2 años, ya no va a ser necesario programar, sino simplemente con la interacción con IAS, generar los algoritmos que sean estándar, que se puedan reproducir, y con esos procesar los datos. ¿Listo? Gracias, profe. No sé si hay alguien más que quiera hacer preguntas. A ver si hay alguien que por interno, creo que no.
Bueno, no hay preguntas. Profe, muchas gracias por la presentación. La red está muy atenta aquí. Vamos a hacerle llegar Ujú. las síntesis que nos arroje alguna IA y la grabación para que puedan Bueno, conocer un poco el trabajo que se está haciendo interdisciplinario alrededor de temas de salud y ciencia de datos. Creo que esto también nos está abriendo oportunidades de trabajo colaborativo y pues como ya lo vimos con eventos anteriores, pues la idea también es desde sus unidades académicas mirar estas colaboraciones que se puedan tener en las mismas, con áreas similares como la física o incluso ingeniería, que creo que también es otra área interesante en este tema de manejo de ciencia de datos y los sistemas complejos, que también hemos hablado un poco con el profe Alejandro, como en enfermería, el tema de los patrones es lo que nos ha ayudado a construir el conocimiento en enfermería. Los diagnósticos hacen parte de los patrones identificados en nuestra atención de enfermería y esto puede ser una gran oportunidad. Entonces, pues aquí lo tendremos de pronto más bueno, adelante. pues muchas Muchas gracias por gracias. la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Gracias también. Me alegra mucho haber hablado de estos temas con ustedes porque definitivamente es una área de oportunidad. Y, o sea, por una parte nosotros como científicos que tenemos más acceso a las matemáticas y todo eso, pues nos queda fácil procesar los datos. Sin embargo, la parte de las interpretaciones y todo eso requiere alianzas. O sea, la parte del procesamiento de los datos es la mitad. La alianza con los expertos y que nos ayuden a concluir y todo, pues eso es la parte importante, la que de verdad permite traducir todo esto en artículos y en nuevo conocimiento. Entonces, definitivamente hay que seguir colaborando y espero estar de nuevo en uno de estos webinars. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. profe. Bueno, pues entonces a nuestros miembros de la red nos veremos en la próxima sesión que va a ser el 25 de julio. Vamos a estar con el tema de teoría fundamental, un poco pasando a los datos cualitativos con la doctora Alacoque Lorenzini, que la veo aquí conectada, y con la colega de la red también, profesora Liliana Villamizar de la Facultad de Enfermería y yo estaremos un poco debatiendo alrededor de la metodología cualitativa. Entonces, profesora Sandrita, no sé si quiera cerrar. Bueno, hola a todos los colegas, qué gusto de verdad de reencontrarnos en estos espacios tan interesantes de la red Cronifan, que siempre nos potencian y qué buena invitación de nuestro experto que nos ha compartido generosamente, así que agradecerle, profe, por compartirnos estos conocimientos. Qué maravillosa invitación de ese diálogo transdisciplinar, ¿no? De la enfermería, con la física, con la ingeniería, para pensarnos en potenciar lo que hacemos en la generación de conocimiento con estas herramientas tan importantes. Así que nos veremos en el próximo webinar, que como dice la profe Orolore, va a estar muy potente también para hablar de los alcances de la teoría fundamentada y pues agradecimiento a los participantes que nos acompañan de diferentes latitudes. Un abrazo fraterno y muchas gracias a la red Cronifan por permitirnos este espacio, profe Lorena y Sonia. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego.